Viene el Padre Gera hoy a compartirnos sobre los milagros, ¿verdad, Gera? Parece que son los milagros de Jesús. Sí, Manuel. Así que ¿sí? Sí, Bueno, ya conocen al Padre Gera, la otra vez nos dio una conferencia muy interesante, muy importante, muy profunda, muy dinámica también. Así que bueno, ya no necesita presentación. Este, Gera, aquí estamos y tengo la certeza de que vamos a aprender mucho en esta tarde noche. muy bien, pues gracias. Buenas noches. Y mi nombre, ya saben, es Gerardo Rodríguez Garibay. Voy a compartir mi pantalla, un momento. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ok, muy bien. Perfecto. Entonces, mi nombre es Gerardo Rodríguez Garibay, soy mexicano, misionero claretiano. Estoy actualmente trabajando acá con el Padre Manuel en la Pastoral de Animación Bíblica de acá de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, entonces ahora vamos a continuar con esta serie de temas sobre la comunidad de Marcos o el Evangelio de Marcos. Y es el cuarto tema, ¿no? Que vamos a tratar esto, los milagros en el Evangelio o en la comunidad de Marcos, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando poco a poco. Una de las cosas, como les dije hace 2 semanas, exacto, que partimos de esta hermenéutica o interpretación de vida, texto, vida, donde queremos que todas las enseñanzas que les queremos compartir, pues partan de esto, ¿no? Primeramente de la vida, de la creación, de las plantas, los animales, las personas, ¿no? Todo esto que a final de cuentas es el primer libro que Dios escribió y de ahí vamos a ir al texto bíblico o los textos bíblicos, pero también hay muchos textos extra bíblicos, ¿no? Que están fuera de la Biblia y hoy también vamos a mencionar varios. Y al final de cuentas, todo esto tenemos que regresar nuevamente a la vida, ¿no? ¿Y esto qué, no? ¿Para qué nos sirve toda esta cosa que vamos a aprender sobre los milagros? Entonces, este hermenéutica o interpretación, vida, texto, vida, es para todos y para todas que sea un poquito más concreto y que todos y todas podamos entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, nuevamente, eh, cuando escuchamos la palabra milagro, partimos de la vida, ¿no? De este primer momento de vida, pues esta palabra milagro casi siempre se nos viene a la mente eso, como un acontecimiento sobrenatural o algo, un favor tal vez que nos ha hecho Dios o algún santo, alguna santa, ¿no? Algunos, los santos, o también algo que está fuera de lo normal. Pero es necesario, tenemos que aclarar qué exactamente significa esta palabra de milagro dentro de la comunidad de Marcos. Creo que esto lo debemos de tener muy claro para poder entender, ¿no? Un poquito o poder interpretar esta palabra de milagro en el contexto de la comunidad de Marcos. De acuerdo a esta mm, academia, la Real Academia Española, de la cual es todos nosotros en Latinoamérica, ¿no? De alguna manera dependemos para interpretar algunas cosas o palabras. Ahí busqué esta palabra, ¿no? La definición de milagro. ¿Qué significa milagro? Y pues entre tantas cosas proviene de latín, miraculum, y tiene 4 significados, de acuerdo a la Real Academia Española. Dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. O sea, algo, pues sí, sobrenatural o algo fuera de lo tradicional, ¿no? De origen divino. La otra es un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Nuevamente, ¿no? Algo diferente, algo extraordinario. La tercera es una ofrenda dedicada a Dios, a la Virgen o a los santos, ¿no? Como les decía, ¿no? Ya una vez que se nos ha dado un milagro, pues uno o a las personas normalmente dan ofrendas, ¿no? Y la cuarta denota la extrañeza que causa algo, ¿no? O sea, algo raro, algo extraño, ¿no? Sucedió. Bueno, esto es de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia Española. Pero a este punto yo al menos los quiero cuestionar sobre si existe una diferencia entre curar y sanar. A veces, como vamos a ver ahorita en varios textos de la comunidad de Marcos y fuera de la Biblia, se usa mucho la palabra curar, pero también se usa la palabra sanar. Entonces, ¿habrá una diferencia entre ambas? Y pues ahorita lo vamos a compartir a ver si hay esta diferencia.
Bueno, los monitos ahí nos sirven también. Muy bien. La curación o el curar significa esto, ¿no? Una desaparición de los síntomas. Una también eliminación de las patologías o enfermedades, y también esto está dirigido al cuerpo físico, o sea, va a cambiar, se va a modificar. Entonces parece que todo esto está en función de algo físico, ¿no? De nuestro cuerpo, alguna enfermedad. Ahorita estamos viviendo en esta gran pandemia, ¿no? Estos síntomas que a veces tienen las personas o tenemos las personas con el COVID-19, o un síntoma de una fiebre, un síntoma de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, estas son las cosas que se demuestran en alguna enfermedad, ¿no? Y por lo tanto se trata de curar o enfrentar esta enfermedad. Y pues aquí la imagen de varios doctores, enfermeras. Y la otra, la sanación o el sanar, parece mucho más profundo. Es decir, aquí está envuelto todas las emociones, la mente, el espíritu y de alguna manera el estado del ser, o sea, de la persona. Y de alguna manera aquí está toda esta tranquilidad o aceptación personal, si podemos decir, pero lo resalto con letra mayúscula, también la aceptación comunitaria. Vamos a ver que en estos milagros, en estos acontecimientos sobresalientes o muy importantes que hizo Jesús, hay también una repercusión con la comunidad. O sea, a la comunidad también le afecta. Entonces, tanto a la persona como a la comunidad le va a afectar estos hechos maravillosos o milagros, ¿no? Que nosotros le podemos llamar. Muy bien, continuamos. Ahora, para todo esto, pues partiendo de la vida, vamos ahora sí a los textos. ¿Qué textos tenemos dentro de nuestras Biblias que nos hablan sobre esto? Y precisamente vamos a partir de este primer apartado o subtema, que es el contexto de la palabra milagro. ¿Qué significa esta palabra milagro o qué podemos entender por milagro en la comunidad de Marcos? Y como ustedes ven, pues muchos milagros se mencionan en la comunidad de Marcos. Curaciones, expulsiones de espíritus impuros, etcétera. Pero muy interesante, ¿no? El evangelista no usa ningún vocabulario técnico, o sea, algo específico. Más bien, al contrario, menciona como varias características, varias interpretaciones, podemos decir, de los milagros. Por decir así, ahí lo están viendo en su pantalla, con donde dice que Jesús curó muchos enfermos, que expulsó muchos demonios, que la fiebre le dejó, que la lepra le dejó, que el espíritu impuro salió, que el viento se amainó o se calmó, ¿verdad? Y nuevamente esto para dar crédito a las personas, estas son cuestiones que saqué de estos autores, biblistas Luigi Schiavo y Valmor da Silva, ¿no? Entonces, nuevamente que nos están apoyando en estas reflexiones. Continuamos. Y nuevamente, de ahora en adelante les voy a mencionar varias palabras técnicas. Ahí disculpen que ¿cómo se llama? Las tengo que mencionar, pero creo que es interesante, ¿no? También saber el diferente enfoque que cada una tiene. Y cuando, por ejemplo, se utiliza esta palabra milagro, se puede también como traducir o interpretar como señal. En griego es eso, semeion. Y se utiliza 7 veces en Marcos, ¿no? Marcos 8, 11, 12, 13 y ahí sucesivamente, ¿no? No lo leo para que lo vean ahí ustedes. Y también esta es la misma palabra que la usa mucho el evangelista Juan. En su momento, cuando estudiemos al Evangelio de Juan, van a ver que esta palabra también se repite, ¿no? En los milagros que Jesús hace, la semilla o semeion. Y por lo tanto puede ser traducida esta palabra como prodigio, pero también como una manifestación extraordinaria, ¿sí? Bueno, algunas veces se aplica también a los milagros de Jesús. Pero para que vean, esta es una palabra de tantas que vamos a encontrar en la comunidad de Marcos, en su texto sobre todo. Otra palabra que también para milagro, del griego, zauma, y significa eso, fíjense, admiración, prodigio, maravilla, milagro, podemos decir. Y esto incluso también está en otras partes del Nuevo Testamento, ¿no? Donde, por ejemplo, la podemos encontrar en 2 Corintios 11:14, también el libro del Apocalipsis 17:6. Y pues también está el verbo, admirarse, ¿no? Taumazo,
que tiene ese sentido, ¿no? Se puede traducir como maravillarse, como quedarse atónito, o no sé, como muy, muy desconcertado, vamos a decir. Y se utiliza también 4 veces en Marcos, ¿no? Ahí están las citas, 5, 20, 6 para, bueno, y las demás para no cansarlos. Y solamente se utiliza 7 en Mateo y 2 en Lucas. Marcos solo lo utiliza esta palabra en el contexto de las curaciones, por la reacción, fíjense, de la multitud, sobre todo en este episodio del Geraseno, cuando todos quedaron admirados, ¿no? O extasiados, podemos traducir, ¿no? Y también se usa en este texto cuando Jesús menciona que el profeta es despreciado en su patria. Y es que Jesús se admira de su incredulidad, ¿no? A Jesús también él mismo como que le regresa esto, ¿no? Se queda admirado, ¿no? O incomprendido por la reacción de sus paisanos, ¿no? Los judíos de ese entonces. También para describir esta admiración de los milagros hay otra palabra que es un verbo, se llama extasiarse o quedarse fuera de sí, que nuevamente en griego es existemi, y esto lo vamos a ver o se puede ver después de la curación del paralítico en Marcos 2:12, donde también se glorifica, del griego doxazo, a Dios, después de la curación de la hija de Jairo, donde ahí se repite, pero literalmente el texto lo dice así, se extasiaron con gran éxtasis, o sea, se quedaron como, pues sí, sin palabras, no sabían qué decir. Y esta reacción de los discípulos al ver a Jesús caminar sobre las aguas del mar. Y bueno, pues ahí está esta imagen, ¿no? Que también al ver a Jesús caminando, pues sí, no sabían qué decir. Ese es el verbo que usa el texto. Otra palabra que también está por ahí es el verbo maravillarse, ¿no? Del griego en ekpleso, que también Marcos la usa 5 veces, por ejemplo, en esa sanación del sordomudo. Y aunque pues también parece que esta reacción también se hace frente a la enseñanza del mismo Jesús, ¿no? Que están maravillando de las cosas que Jesús puede hacer, ¿no? Diferente a los escribas y fariseos. Otra palabra, seguimos con varias palabritas, ¿no? Otra palabra que también puede ser traducida por milagro es poder, ¿no? O en griego, dinamis. Y se usa 10 veces, la utiliza Marcos. Y esta se puede traducir como poder, como fuerza, como acto de poder, ¿no? Y nuevamente, esta es otra palabra que también podemos relacionar con lo que nosotros le decimos milagro, ¿no? Marcos utiliza también esta otra palabra, autoridad, en griego, exousia, un total de 10 veces. Y normalmente se la asocia en las curaciones, ¿no? Y sobre todo cuando trata de resaltar la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, la autoridad que él concede a los discípulos sobre los demonios y también la autoridad que tiene sobre los espíritus malos, ¿no? Pues parece que esta es una autoridad que Jesús tiene sobre estos espíritus malignos. Nuevamente aparece este otro verbo, se llama curar, en griego terapeu, que se usa 5 veces en Marcos, ¿sí? Y siempre tiene este sentido, ¿no? De curar las dolencias. Y fíjense, es algo interesante, el sinónimo para curar o sanar del mismo griego, iaiomai, en griego, en Marcos, perdón, lo usa una sola vez, cuando en el episodio de la hemorroísa, ¿no? De la hemorroísa, perdón, la mujer que tenía esos flujos de sangre, ¿no? Que estaba enferma, porque dice que sintió que su cuerpo estaba curada, o se puede traducir, estaba sanada de su enfermedad. Entonces ahí depende de lo que quiera decir el autor, ¿no? O la persona que quiere interpretar ese verbo, ¿no? De iaiomai, curada o sanada, ¿no? Y nuevamente, hay otro verbo que significa eso, ¿no? Curar o salvar, del griego soso, que se utiliza 15 veces por Marcos. Mateo tiene 15, Lucas 17 veces que lo usa. Y este verbo nuevamente, fíjense, también se puede traducir como curar, pero ahora salvar, como salvar. Entonces, nuevamente, ya depende de la interpretación de la persona que lo quiera traducir, porque pueden ya sea optar por una o por otra, ¿no? Fue curado o fue salvar.
Entonces, nuevamente, esta es esta palabra, ¿no? De milagros y cómo se puede traducir, ¿no? Otro verbo que también se usa por ahí es expulsar o lanzar fuera, del griego ekpalo, que es usada 18 veces por Marcos, de las cuales 9, fíjense, se aplican para expulsar demonios, donde expulsa o saca, ¿no? Lanzar fuera. Una vez para expulsar a Satanás y 2 veces para expulsar al espíritu mudo, a esa persona que también sanó, ¿sí? Y también hay otras, las otras ocasiones se usan en diferentes contextos. Muy bien. Un dato importante y único aquí en el caso de Marcos es que Jesús practica o opera prácticamente la totalidad de sus milagros en la primera parte del Evangelio. Es decir, algunos biblistas pues lo dicen, ¿no? Es el Evangelio de Galilea, ¿no? Todos son las acciones, los milagros, todos los acontecimientos que ahorita los vamos a mencionar más adelante, de todo esto que hizo Jesús, ahí solamente en Galilea. Recuerden cuando hablamos hace 2 semanas del contexto, Galilea contra Jerusalén, pues exactamente aquí sale esto a resaltar en este tema de los milagros. ¿Y por qué? Pues porque la segunda parte, como les había dicho hace 2 semanas en el contexto, la segunda parte narra la actividad de Jesús en torno a Jerusalén, donde solamente aparece el milagro o la maldición de la higuera, que bueno, más adelante ese padre Manuel nos va a hablar de esto, ¿no? De una cuestión ecológica y que se puede interpretar de varias maneras. Y también, bueno, un milagro pues como negativo, podríamos decir. Pero también está en Galilea. Mientras está en Galilea, perdón, con los pobres, ahí Jesús no tiene límites, ¿no? Ahí hace milagros por doquier, ¿no? Incluso fuera de Galilea. Pero en Jerusalén, nada, ¿no? Bueno, excepto si queremos el ciego de Jericó, ¿no? Pero es fuera de Jerusalén, no es en Jerusalén. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora sí, esta es una sección muy interesante, creo también, y no se me vayan ¿cómo se llama?, asustar, porque sí hay muchos milagros fuera de la Biblia. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con esto, ¿no? Que los milagros no son exclusivos de la Biblia. No solamente hay milagros en nuestros 73 libros sagrados, ¿no? También hay muchos acontecimientos y personas, curanderos, personas que hacen milagros fuera de la Biblia. Y pues aquí vamos a presentar algunas personas y acontecimientos que sucedieron. Por ejemplo, en Grecia está este famoso, el dios Asclepio, hijo de Apolo, que él ya tenía fama, fíjense, era un dios curador y esto se desarrolló desde el siglo VI antes de Cristo, o sea, como 500 años antes de Cristo, en su templo que tenía, ¿no? De Epidauro. Desde ahí ya él incluso se le hacía un ritual específico. Las personas se daban, poner un baño y la oferta de un sacrificio, pasaban una noche en el Abatón, o era un gran dormitorio sagrado. Pues claro, ahí dormía esta persona, la persona enferma, y este Dios se le aparecía en un sueño con las instrucciones que le debería dar a los médicos, ¿no? O sea, cómo se iba a sanar. Y pues ahí ven la imagen, ahí abajo en su pantalla, ese es el dios Asclepio, ¿no? Y se fijan, ahorita tiene aquí esto, pues es la serpiente que pues hasta la fecha lo tenemos en el logo o en los hospitales, ¿no? La serpiente que es también símbolo de esto de sanación, ¿no? Y como les decía, miren, la serpiente es el símbolo de este dios Asclepio y de la misma medicina hasta el día de hoy. Y en ese templo de Epidauro, en Grecia, se encontraron más de 80 o alrededor de 80 inscripciones. Y varios de estos, fíjense, interesante, ¿no? Ya ellos ya eran personas que estaban pidiendo eso, ¿no? Milagros de ceguera, embarazos difíciles, calvicies, epilepsias y varias de este tipo de cosas. Ya para el siglo II, después de Cristo, este mismo templo de Epidauro, fíjense, fue transformado en una especie de hospital, con más de 160 cuartos para enfermos, instrumentos quirúrgicos, terapias, baños de lodo, etcétera. Entonces, para que no se espanten, o sea, esto ya se practicaba mucho antes de Jesús. Aquí ven, por ejemplo, esta piedra, donde nuevamente por aquí se ve la serpiente, símbolo de eso, de medicina, ¿no? De sanación. Y muy bien, pues son prácticas que ya se hacían mucho antes de Jesús.
Y fíjense, nuevamente vamos a otra cultura muy antigua, ¿no? En Egipto, la diosa Isis, esposa de Osiris, estamos hablando de por ahí 2400, 2500 antes de Cristo, ya era considerada también la diosa de la curación. Ella pues también daba algunos remedios útiles para la salud y semejante al dios Asclepio, de Grecia, ella se manifestaba también en sueños a los enfermos para traerle socorro e indicarle los medios para su curación. Entonces, algo semejante, ¿no? A lo que hacía el dios griego. Acá también algo muy interesante y todavía mucho más antiguo que en Egipto, los textos antiguos de Mesopotamia, en lo que es actualmente Irak, ¿no? 3500 años antes de Cristo, se llamaban así, Maklu, como está ahí escrito, donde fíjense, ya para ese entonces considera este texto que lo saqué, de la saliva es la sustancia más antigua dentro de los rituales mágicos en contra de la brujería dentro de la antigua Mesopotamia. Entonces, esto sencillamente es para tratar de indicarnos a nosotros y nosotras que estas antiguas civilizaciones ya usaban la saliva para protegerse de cualquier hechizo o malas energías. Y nuevamente, tanto en los tiempos de Jesús como en ese entonces, estas enfermedades siempre se consideran como castigos de los dioses o conjuros, ¿no? O sea, fórmulas que practicaba de una persona a otra y que se dañaban. Entonces, como vean, es solamente que quiero resaltar aquí esta sustancia de la saliva, que parece que Jesús también usa saliva en algunos de sus ritos que hizo o de las sanaciones que practicó con algunos de los enfermos. Entonces, Jesús nos inventó esto. Estos son prácticas antiquísimas de esos pueblos milenarios que pues también de alguna manera Jesús llega a usar, les da otra interpretación, otro contexto tal vez, pero él llega a usar parte de esta gran sabiduría de sus ancestros. Y nuevamente aquí aparece esta otra persona, según el historiador antiguo Plutarco, Pirro, es un rey de Épiro en la antigua Grecia, más o menos también fallecido 272 antes de Cristo. También ya se le atribuían curaciones, sobre todo de las enfermedades del vaso, ¿no? El vaso sanguíneo. Y fíjense, también algo interesante que decía que se tenía que sacrificar un gallo blanco. Ahí más adelante el padre Manuel nos va a hablar del gallo en la pasión. Pero bueno, este es un gallo blanco. Y los enfermos se tenían que acostar sobre el dorso, sobre la espalda, que comprimía levemente esa víscera con su pie derecho para sanarse, ¿no? Entonces, nuevamente es otra persona que aparece ya antes, mucho antes de Jesús. Continuamos. Las curaciones nuevamente eran atribuidas incluso, fíjese, a este emperador romano, Vespasiano, y nuevamente en el siglo I, ¿no? Un poquito después, claro, de que mataron a Jesús, 69 79 después de Cristo, y según el historiador romano Tácito, él curó dolencias de ceguera a un hombre con la mano paralizada. Y nuevamente, ese fue un emperador, ¿eh? Y esta es otra persona muy interesante. En el siglo I, después de Cristo, hay una persona muy contemporánea a Jesús, que se llama así, Apolonio de Tiana. Y parece que sí fue un verdadero rival de Jesús de Nazaret en las historias de los milagros. Porque fíjense, era un predicador también itinerante, era vegetariano incluso, fiel al ideal pitagórico, a Pitágoras, ¿no? De Grecia. Y sí viajó por muchas partes, al menos está constatado eso. Viajó desde Roma, Éfeso, hasta la India y Egipto. Incluso se dice que él llegó a hacer alrededor de 20 milagros, de los cuales pues, se relatan, ¿no? En algunas de sus biografías. Entre ellos está pues una resurrección, 5 curaciones, 4 exorcismos y milagros incluso con animales. Me puse a leer ahí un pequeño documento que encontré y sí, precisamente ahí habla de un perro y de un león, ¿no? El perro que parece que tenía, por lo que se dice, tenía rabia, mordió a un muchacho, después trajo al mismo perro que lamiera ¿cómo se llama? Muchacho, sanó, el perro cruzando un río se alivió. Bueno, esa es la historia, ¿no? Que nos dice. Y de león, pues era un león que actuaba como perro, o sea, como muy mansito, muy tranquilo, y parece que ahí estaba encarnado la figura de un rey, ¿no? Entonces, nuevamente, son historias de Jesús, pues no sabemos, o sea, algún milagro que ha hecho con algún animal, pero sí los tenemos en los libros apócrifos, ¿no? En los evangelios apócrifos.
Ahí sí hay algunos milagros de Jesús o haciendo algunos milagros con animales, ¿no? Con una palomita y bueno, pero eso ya este es otro tema. Muy bien. Y miren, entonces a todo esto incluso podemos encontrar esta imagen, a veces algunos les puede escandalizar, pero es una imagen que fue encontrada en el Palatino de Roma, en Roma, perdón, hecha más o menos del año siglo I, el 85 al 95 después de Cristo, en que se ve a la parte izquierda de su pantalla a este Jesús crucificado con cabeza de asno, que de alguna manera pues es un animal símbolo de la magia, y lo encontramos incluso también en esta historia muy interesante en el libro de los Números, capítulo 22, sobre la burra de Balán, que habló y es una historia muy interesante que la pueden leer después, y que también probablemente se identifica a Jesús con el dios egipcio, Set, que es el dios de los extranjeros y todo relacionado a la magia, ¿no? Entonces, porque también este animal era sagrado para la cultura egipcia. Y pues ahí lo pueden ver, este grafito lo encontraron en 1857 en el Monte Palatino, allá en Roma, con esa frase, ahí tiene una frase por ahí que significa eso, ¿no? Alexámenos adorando a su Dios, ¿no? O algo semejante. Y del lado derecho de su pantalla, pues ven esta imagen de Set, el dios egipcio, que pues también era venerado, ¿no? Para esa cultura egipcia. Muy bien, pues aquí podemos hablar una y mil cosas sobre estas culturas, pero creo que tenemos que retomar este tema de los milagros. Bueno, ¿y esto a qué? O sea, esta estructura de los milagros de Marcos, entonces, ¿cómo la podemos ver? Y nuevamente aquí uso a esta persona, este biblista, Francisco Mena Ureamuno, parece, si no me equivoco, enseña en Costa Rica, o es tico, de Costa Rica. Y bueno, él también está mencionando a también biblista muy importante acá de Estados Unidos, Eugene Boring, que propone una estructura en todo el texto de Marcos, ¿no? Fíjense, él menciona que la retórica del autor, su estrategia de comunicación, la cual está construida en el mismo texto por la forma como él ha organizado la narrativa. O sea, en pocas palabras, todo el texto de Marcos es una obra en conjunto. Todo se debe interpretar en conjunto, no separarse partes por partes. Y ahorita lo va a aclarar de una manera más concreta. Incluso también este mismo autor establece pues que ya se notan inmediatamente las diferencias. Hay una oposición entre dos partes, de la primera parte de Marcos con la segunda parte. La parte 1, él dice que es a partir del capítulo 1 hasta el 8:21. La parte 2 es del 11 hasta el 16, ¿no? 16:8. Entonces, nuevamente están los dos, como los hablamos hace 2 semanas en el tema del contexto. Galilea, Jerusalén, es como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, Galilea, Jerusalén, había un llamado y envío de los discípulos. En Jerusalén no hay llamado o envío de discípulos. En Galilea hay ministerio con milagros, en Jerusalén no hay ministerio sin milagros. Hay exorcismos en Galilea, no hay exorcismos. Éxito, rechazo, mayor discurso central de parábolas, mayor discurso central, o a la apocalíptica, ¿no? Que les hablé un poquito de esto. Parábolas del reino, no parábolas del reino. Misterio del reino, Jesús ya que lo quieren considerar rey. Pureza, el sábado, la sinagoga, acá está el templo. Orden de guardar secreto, no órdenes de guardar secreto. Ceguera no curada, ceguera curada. Confesión no válida, confesión válida. Jesús, el centurión, que lo reconoce. Clave de símbolos, pan, mar, bote, y los claves de símbolos acá es la copa, el camino, la cruz. Entonces, nuevamente parece que están, pues sí, dos cosas a la vez muy opuestas, ¿no? Dentro del mismo evangelio, o la comunidad de Marcos. Y miren, esta cita se las quise poner literalmente porque creo que nos va a ayudar para todos los temas. Nos va a ayudar para este tema y creo que para los temas que faltan y los que ya les hemos compartido. Esta cita es nuevamente de este biblista de aquí de Estados Unidos, Eugene Boring, que dice lo siguiente, ¿no? El Evangelio de Marcos es un texto escrito, compuesto para ser leído en voz alta, todo a la vez, en el contexto de la congregación de adoración. La poderosa historia de Marcos no se puede resumir, debe ser experimentado. Antes de continuar, se aconseja al lector que deje de leer toda la literatura secundaria
incluido este comentario, y que lea la narrativa marcana en sí misma o en su totalidad, o mejor aún, para escuchar cómo la historia es leída en voz alta por otra persona. Esto requiere alrededor de 1 hora y cuarto, la duración de una buena película. Eh, Cuando uno de los primeros viajes que hice con el padre Manuel y pues varias personas de acá de Estados Unidos, estábamos pues en un lugar allá de Tierra Santa, y sobre todo era un auditorio, ¿no? Un coliseo, perdón, y ahí él nos dijo, miren, probablemente esta comunidad o quien haya hecho estos textos de Marcos, pues tenía esa intención, leer toda la historia, y acababa y otra vez volverla a leer y otra vez volverla a leer, tal vez como nuestros antiguos catecismos, ¿no? Que nos grabamos de memoria, ¿no? ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar, bla, 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 ¿no? Todo eso. Pero esta era una historia que no tenía fin. Empezaba y volvía a empezar. Empezaba en Galilea y vámonos otra vez a Galilea. Y así continuaba. Y eso creo que es lo que nos quiere decir este biblista. Y ahora sí, nuevamente tratando de ver estos milagros, hay nuevamente varias diferencias. Algunos biblistas, incluyendo el padre Manuel, menciona 12, estos biblistas mencionan 14. Bueno, hay diferencias, pero creo que no nos vamos a pelear por eso. Lo importante es que son varios milagros, vamos a considerar aquí 14, de acuerdo a estos biblistas, Jesús Peláez y Carmen Padilla, y aquí los mencionan, ¿no? El endemoniado, primero, el endemoniado de la sinagoga, Marcos 1, 21. La suegra de Simón, 1:29, el leproso, el paralítico de Cafarnaúm, el hombre del brazo atrofiado, la tempestad calmada, la hija de Jairo, el endemoniado de Gerasa, la hemorroísa, o la mujer pues que tiene el flujo de sangre, la hija de la sirofenicia, el sordo mudo, el ciego de Betsaida, el epiléptico y el ciego de Jericó. Y de acuerdo a ellos excluyen al menos esta maldición de la higuera en Marcos 11, 12 y siguientes, porque parece que estos, o sea, los consideran como algo diferente a un milagro, ¿no? A un fenómeno extraño o algo que, claro, se le atribuye a Jesús. Y también incluso estos no lo consideran estos textos de la multiplicación o el reparto de panes. La primera multiplicación que pasó en Marcos 6, la segunda multiplicación o reparto de panes en Marcos 8, y pues esta situación o evento de cuando Jesús camina por el mar, ¿no? Marcos 6, 47, 53. Y miren, esto también nuevamente para irnos contextualizando dónde o en qué lugar se realizaron los milagros, pues aquí tenemos esta pequeña lista. El endemoniado de la sinagoga, el primer milagro que hace Jesús, en Marcos 1:21 sucede, claro, pues en la sinagoga de Cafarnaúm. Ahorita al rato vamos a ver una imagen. Hace 2 semanas les enseñé esa imagen de la sinagoga del siglo I. Bueno, el segundo milagro está la suegra de Simón, que ¿dónde sucede? Pues en la casa de Cafarnaúm, ¿no? En su casa, en Cafarnaúm. El leproso, ¿dónde? En las sinagogas de Galilea, por ahí, ¿no? O sea, no se sabe exactamente, pero por ahí. El paralítico de Cafarnaúm, ¿dónde? En su casa, en Oikos, de la casa de Cafarnaúm. Y nuevamente el hombre del brazo atrofiado en la sinagoga, también de Cafarnaúm, Galilea, y esta tempestad calmada, pues sucede literalmente en el mar, pero va rumbo al país de los gerasenos, el demoniado de Gerasa, ¿no? Muy bien, y acá continúan las demás, la hija de Jairo, ¿en dónde sucede? Pues claro, en la casa de Jairo, ¿no? El jefe de la sinagoga. El demoniado de Gerasa, que hace rato mencionábamos, ¿dónde? Pues en el país de los gerasenos. Esta es fuera de Galilea, ¿no? Estas que puse en letras negrillas es fuera de Galilea. Muy bien. La hemorroísa, ¿dónde? Del camino hacia la casa del jefe de la sinagoga. Sí, pero eso también es Galilea. La hija de la Sirofenicia, esta también es fuera. Es en la comarca de Tiro, para el norte de Galilea, en su casa, ¿no? En su casa de la Sirofenicia, porque ahí estaba la hija, en lugar de la Sirofenicia, ¿no? El sordomudo, ¿dónde? Junto al mar de Galilea. Y que la parte de la multitud. El ciego de Betsaida es Betsaida nuevamente, fuera de Galilea y fuera de la aldea incluso, donde hace
ese milagro Jesús. El epiléptico, donde estaban los discípulos. Ahí no se especifica, ¿no? Sin más precisión, no se sabe exactamente dónde sucedió. Y el ciego de Jericó, ¿en dónde? En Judea, ¿no? Es una ciudad muy importante del siglo I que estaba en el camino rumbo a Jerusalén, ¿sí? Muy bien. Entonces, el relato de esta sanación de la hija de la Sirofenicia es el único que Marcos, fíjense, Marcos, claro, lo menciona, pero que el paciente, o en este caso su hija, se sana sin estar presente. El resto, ustedes saben, se le acercan a Jesús o se lo llevan a Jesús y hace el milagro o este hecho maravilloso. Y en este caso no, la sirofenicia le pide por su hija que la sane y se sana su hija en casa, ¿no? Entonces, en el caso del paralítico, como les decía, fue llevado por estas 4 personas. También él no interviene, pero la iniciativa la toman esas personas, ¿no? Ahí bajándolo por la casa, por el techo. Y también en cuanto al lugar, esta actuación de milagros o taumatúrgica de Jesús puede verse claro, en Cafarnaún, donde Jesús actúa en todo lugar, ¿no? En Cafarnaún actúa Jesús, como lo hemos visto, en la sinagoga, en la casa donde se encuentra o le llevan al paciente, y también incluso en el camino hacia la casa, ¿no? Hacia la casa que se vaya a dirigir. También actúa al salir de la ciudad, ¿no? En este caso, Betsaida, que es fuera de Galilea, y también Jericó, ¿no? Y también en la provincia de Galilea o en la comarca de Tiro, ¿no? Allá con la Sirofenicia, en territorio que no era judío o pagano, ¿no? Y también podemos ver, ¿cómo se llama? Junto a las orillas del mar de Galilea, a la orilla occidental, que es el territorio judío, y la oriental, que era el territorio pagano o no judío, ¿sí? En el mar también, cuando van de travesía hacia la orilla, el este. Y esto también me parece interesante, este espacio, que es que vamos a ver esta triple organización. Vamos a ver el espacio, hay muchos espacios que están cubiertos, otros abiertos, o hay un espacio que es lo que hemos dicho ya judío, pagano, y otro espacio que es sagrado y profano, ¿no? Entonces vamos a ver dónde están sucediendo estos milagros. El primero, ¿no? Espacio abierto contra espacio cubierto. Entonces, estos relatos, espacios cubiertos, pues como ya lo hemos mencionado, pues es la casa, la sinagoga, y también hay otros espacios abiertos, por ejemplo, junto al mar o en el mar, en el camino a la casa, al salir de la ciudad, y bueno, son espacios abiertos, ¿no? No están encerrados. De estos, fíjense, 5 de los relatos de estos milagros aparecen en espacio abierto, ¿sí? 8 en espacio cubierto. Y pues aquí están esas historias del paralítico de Cafarnaún, que pasa esto pues dentro de una casa, es un espacio cubierto, y donde se congregaban todos ellos, ¿no? Porque pues no podían llevarle el paralítico a Jesús y tuvieron que destechar, ¿no? Abrir un hueco, un hoyo en el techo para poder dejar entrar al paralítico. Y pues también están, claro, estos espacios abiertos donde Jesús obra milagros cuando se encuentran, por ejemplo, en el mar de Galilea, cuando calma esta tempestad, en la parte occidental y también la parte oriental, cuando marca la tensión entre estos 2 polos, ¿no? El territorio judío, territorio pagano. Aquí también, en este contexto de espacio abierto, está esta famosa mujer, la hemorroísa, que se sana al tocar a Jesús en camino de la casa a Jairo, ¿no? A la casa de Jairo. E incluso también el ciego de Betsaida es sacado de la aldea para ser sanado, y también el ciego de Jericó, que estaba a la salida, ¿no? A la salida de la ciudad de Jericó. Estaba sentado a la vera del camino. Ahora, esta otra subtítulo o esta subdivisión, el espacio judío contra el espacio pagano, ¿no? Entonces, algo que hay que reconocerle mucho a Jesús, sobre todo aquí en esta comunidad de Marcos, es que Jesús no se limita al espacio de Israel, traspasa las fronteras del país judío, llegando a un territorio pagano o varios territorios paganos.
10 relatos se sitúan en territorio judío y 5 en territorio pagano. Ahorita los vamos a ver. En territorio judío, pues Jesús precisamente elige la periferia, estar fuera de, tal vez del protocolo, podemos decir ahora, o fuera de estas, sobre todo del templo, de estas leyes que a veces no ayudaban mucho a la gente. Y Jesús prefiere Galilea de los gentiles, porque es el campo prioritario, exclusivo, esta zona geográfica que siempre ha sido marginada y están religiosamente muy fuera del centro, que es Jerusalén y el templo, en el lado de Judea. Dentro de la Galilea, que ya hemos mencionado hace 2 semanas, pues fíjense, esta ciudad es muy importante, Cafarnaúm, porque también era un puesto fronterizo donde estos tetrarcas o emperadores, Herodes y Filipo, tenían una guarnición romana. O sea, era un lugar muy estratégico y por lo tanto Cafarnaúm, pues precisamente es importante. Creo que Jesús se dio cuenta de eso y esas primeras comunidades. Y miren, aquí está, los que no vieron hace 2 semanas o no estuvieron con nosotros, es parte de la sinagoga del siglo I. Esto se ve que son ruinas de la misma ciudad de Cafarnaúm. Y bueno, pues es lo que se puede apreciar. Pero ya, si les toca ir con el Padre Manuel, ahí estoy promocionando mucho al Padre Manuel para que, primero Dios, que pase la pandemia, ahí nos vamos allá con él. Muy bien, en Galilea, la actividad de Jesús no tiene límites. Jesús sencillamente abarca todos los espacios de la vida humana. ¿Y dónde están esos? Pues precisamente la sinagoga, no tanto como el templo o algo sacrificial, sino como un lugar de reunión, de enseñanza, de oración. También la casa, donde Jesús o le llevan los pacientes o encuentra los pacientes que va a sanar, y también a la orilla del mar. Entonces son 3 lugares muy importantes de lo que las personas hacían en este siglo I, ¿no? Donde se relacionaban ellos y ellas. Y pues también de alguna manera podemos ver que en Galilea esta vida humana pues está en medio de estos gérmenes de enfermedad y de muerte. Hay muchas cuestiones, nos podemos preguntar por qué tanta gente estaba enferma, por qué estaban endemoniadas, por qué tenían esto, lo otro, ¿no? Pues es exactamente porque estos gérmenes parece que pues era parte del sistema religioso que pues los sumos sacerdotes o las personas representantes de ese entonces no ayudaban a tal vez mejor interpretar la ley y los profetas, de acuerdo a Moisés, y también otra, pues era parte de las enfermedades que el mismo imperio romano ocasionaba, ¿no? Saqueando, dejándolos prácticamente sin comida, sin bebida, expuestos a todas las enfermedades, etcétera. Y bueno, en la sinagoga es este espacio, a ver si pueden apagar el micrófono, por favor. En la sinagoga es este espacio religioso donde está el endemoniado, fíjense. Es una persona alienada tal vez, y el hombre de la mano atrofiada. Parece interesante, ¿no? O contraproducente, podríamos decir, ¿por qué un endemoniado y por qué un hombre de una mano atrofiada está en una sinagoga, en este espacio religioso? Al contrario, debe haber personas pues buenas, sanas, religiosas, pero no, parece que Marcos, o el autor de la comunidad de Marcos, nos está diciendo que los lugares religiosos parece que ni ahí, o sea, ni ahí hay personas sanas. Otra, cuando iban por las sinagogas de Galilea, le sale al encuentro un leproso que Jesús, pues nuevamente se acerca y lo toca. Nuevamente, en la casa de la suegra de Pedro, está imposibilitada para el servicio o la coinonía. No quiero entrar mucho en este tema, tal vez Yola y el padre Manuel más adelante nos van a hablar un poquito de qué significaba esta, ¿no? Es que la suegra de Pedro, pues estaba enferma con fiebre y se puso a servir, no a servir de prepararle, no sé, unos frijolitos, unas tortillas o lo que sea, un atole. No, era para servir, porque este verbo koinonía es el que se usa para los diáconos, diaconisas que había en el siglo I, que servían a Jesús en todos los sentidos, anunciando la palabra de Dios, administrando los bienes para todas las personas, y eran personas realmente de mucho respeto. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero también entonces en la casa a Jesús le llevan el paralítico, inválido, que está inválido totalmente,
También recuerden que en el camino hacia la casa del jefe de la sinagoga, esta mujer, la hemorroísa, fíjense, ya llevaba 12 años con una enfermedad que le incapacitaba para la maternidad. No sabemos la edad de ella, al menos dice eso, que tenía 12 años ya viviendo con la enfermedad. No sabemos en qué momento se enfermó. Estaría en sus 20, en sus 30, no lo podemos saber, pero al menos tal vez ella ni pudo tener hijos por esta enfermedad. Y también algo que en esa misma historia nos habla de en la casa del jefe de la sinagoga, su hija muerto a la edad de 12 años, ¿no? Que era normalmente a la edad de casarse. 12, 13, 14 años ya eran papás, eran mamás, ¿no? Como sucede actualmente en varios de nuestros pueblos originarios en toda Latinoamérica, ¿no? Y también en algunas zonas del Medio Oriente, ¿no? Y bueno, estos son los 5 milagros que al menos Jesús hizo en este territorio pagano o fuera del ambiente judío, con el endemoniado de Gerasa, de estos que salieron los demonios, ¿no? De esta persona que se metieron a los puercos, ¿no? A los cerdos, en el país de los gerasenos. La hija de la Siriofenicia, que es en la comarca de Tiro, también es un puerto muy importante en el siglo I. El ciego de Bethsaida, que también lo saca fuera de la aldea. El epiléptico, que también, pues no sabemos la precisión dónde fue exactamente, pero estaba donde estaban los discípulos. Y este ciego de Jericó, el que estaba en el camino fuera de la ciudad de Jericó. Esos son los 5 milagros que Jesús hace fuera del ambiente judío. Entonces, todos estos milagros a la orilla del mar, ¿no? El Geraseno, el sordomudo, en la casa, ¿no? Con la hija de la Sirofenicia, y a la salida de Bethsaida o fuera de la aldea. Es a final de cuentas tratarnos de decir que hay una marginación integral, si queremos. O sea, hay un país pagano o estas ciudades que se consideran paganas, ¿no? Fuera del territorio judío, que también quieren tener acceso a estos privilegios que tiene Israel. O sea, no solamente ellos quieren, ¿cómo se llama? Ven a los judíos, pues que Jesús los está ayudando, pero también ellos quieren ser parte de este reino, podemos decir, este reino de Dios. Y por lo tanto, Jesús creo que también así lo entendió en ese momento, y su reino también se extiende a estos países paganos o no judíos, porque a final de cuentas Jesús no excluye a nadie, ni a mujeres, ni a niños, ni a paganos, ni a cojos, mudos, sordomudos, endemoniados, a nadie excluye Jesús. Otro apartadito que es del espacio sagrado contra lo profano, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, este primer milagro que Jesús obra en la comunidad de Marcos se hace en la sinagoga, en este espacio sagrado. Pero como les dije antes, y más o menos ya a partir de Marcos 6, el versículo 6, Jesús ya no vuelve a entrar a la sinagoga. Entonces parece que aquí él, bueno, se siente también rechazado por sus paisanos y ya no hace ningún milagro en ese espacio. Y mucho menos, claro, lo va a hacer allá en Jerusalén. Entonces, lo que parece que nos está tratando de decir el evangelista o esta comunidad de Marcos, que está haciendo una crítica muy fuerte hacia el templo y su clase rectora, ¿no? O religiosa de ese entonces. En todo el Evangelio de Marcos, solo 2 relatos tienen lugar en la sinagoga, como ya lo habíamos dicho, pero nuevamente haciendo esta fuerte crítica a esta institución incapaz de sanar. Y por lo tanto, el resto de los milagros que Jesús hace, los hace, si queremos, en el espacio profano o de la vida cotidiana, vamos a decir, ya sea judío o no judío, ¿no? Judío o pagano. Y miren, creo que esto, vamos ya concretizando ahí varias cositas. Jesús, a final de cuentas, está eliminando todos estos espacios, ¿no? Acabando con esa división, profano, sagrado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas obras milagrosas
o, bueno, milagros, hechos sobresalientes que hizo Jesús, los está haciendo en eso, en espacios abiertos, en espacio profano, en espacio que ya para Jesús no le interesa tanto en dónde el lugar, sino las personas que realmente necesitan ser sanadas, ser reintegradas a la comunidad, el sordomudo, el ciego, el cojo, la mujer hemorroísa, todas estas personas que estaban sufriendo de alguna u otra manera, tenían que ser reintegradas a la comunidad. Y este es el último apartado que vamos a reflexionar. Esto lo estoy tomando precisamente del padre Manuel Villalobos. La pedagogía de Jesús con la gente sanada. O sea, ¿cuáles son las acciones o actitudes que toma Jesús con estas personas que está sanando? Y primeramente, las acciones humanas que practica Jesús con la suegra de Simón. ¿Qué es lo que le hace a ella? Sencillamente la toma de la mano y la levanta. Ahí tenés esta imagen, creo que nos puede ayudar también la que está abajo. La toma y la levanta, ¿no? ¿Cuántas veces a veces tenemos que tomarnos de la mano y levantarnos, ¿no? En situaciones difíciles. Nuevamente, también al ver al leproso, se conmueve. Este verbo solamente se usa para Dios. O se molesta contra el sistema en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque margina a la gente y Jesús lo toca, a él no le importa, está violando esa ley de Levítico que no pueden tocar las personas impuras. Entonces, fíjense esos verbos, ¿no? Se conmueve, molesta contra el sistema, pero él también nuevamente toca y está al lado de la persona, ¿no? Se acerca a la persona, lo reintegra, ¿no? Tú eres importante, tú eres también un hijo e hija de Dios. Y acá también al sordo mudo o sordo tartamudo, lo toma aparte, lo separa de la multitud, le mete los dedos en los oídos y con su saliva, ¿recuerdan la saliva que hablamos hace ratito de los ritos antiguos y milenarios? Pues la saliva también le pone la saliva, le toca la lengua y levantando la mirada al cielo suspira. Le dice efatá, que es decir, ábrete. Nuevamente Jesús está haciendo y practicando estos ritos, ¿no? Y también este texto yo lo trabajé, pues sí, para mi tesis de la maestría, el ciego de Bethsaida, ¿no? Cuando Jesús lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea de Bethsaida, le pone saliva, nuevamente saliva, recuerden la saliva en los ojos, y hace nuevamente Jesús un rito que es progresivo. Poco a poco el ciego está viendo, porque dice al principio que ve a los hombres, pero los percibe como árboles porque andan o caminan. Luego nuevamente Jesús le pone las manos otra vez en los ojos y este hombre vio del todo. Aunque interesante, Jesús ahí le prohíbe que vuelva a la aldea, ¿no? Ahí a Bethsaida. Tal vez porque, pues no sé, tantos años que estuvo oprimido, tantos años que estuvo marginado por esta sociedad o este pueblo de Bethsaida, que Jesús le da, no, tienes que tomar otra nueva vida, reintegrarte a la sociedad, pero de una manera diferente y no en Bethsaida. Y nuevamente al ciego de Jericó lo manda llamar y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ahí como, pues parecía obvio, ¿no? Bueno, la persona ciega no ve y todavía Jesús pregunta, ¿qué quieres? Bueno, o sea, creo que Jesús es muy pedagógico también, o sea, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y pues claro, él le pide que recobre la vista. Y nuevamente esta mujer hemorroísa, que no sabemos su nombre, ella también incluso le arrebata esta sanación, ¿no? O sea, le arrebata ese milagro al tocarlo de su manto y le dice, ¿no? Al final Jesús, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tu tormento. ¿Sí? En Marcos 5:34. Y nuevamente, al ver la fe de los portadores del paralítico, le perdona los pecados antes de sanar o de su enfermedad. Nuevamente, creo que Jesús, cuando tenía que o perdonar los pecados o sanarlos, sea en frente de los fariseos, de estas personas muy preparadas del siglo primero, Jesús, hace lo que tiene que hacer primero, le da prioridad hacia algo. En este caso, el paralítico primero le perdona los pecados y después lo sana, ¿no? Para que nuevamente se reintegre a la comunidad de esta persona. Y el hombre también del brazo atrofiado lo coloca, fíjense, en medio de la sinagoga, en un gesto para desafiar de alguna manera a los fariseos presentes, que pues a ver, ellos estaban esperando, ¿lo sanará o no lo sanará? ¿No? Porque el sábado no podía hacer eso.
Y creo que nuevamente Jesús está retando pues a ellos mismos, a estos fariseos. Y nuevamente a los demonios, al viento, al mar. Esta puede ser una imagen de la sinagoga y también incluso de los discípulos, donde Jesús los increpa, los expulsa, liberando a sus pacientes de la opresión, de la ideología de Satanás, ¿no? Ahí pues podemos ver esos textos. Y también a la hija de Jairo le devuelve a la vida y a sus padres, ¿no? Nuevamente esta muchachita que había muerto, ¿no? A la edad de 12 años, pero también les dice, ¿no? No le van a decir a nadie y denle de comer, ¿no? Y nuevamente este texto que creo que lo conocemos y mucho, la repartición de los panes o multiplicación de los panes, donde Jesús en la comunidad de Marcos lo hace dos veces, una en territorio judío y otra en territorio pagano. Y nuevamente esto como simbolizando que este amor de Dios es universal, es para todos y para todas las personas, sea judía o no judía. Y creo que esto pues es muy interesante, esta reflexión que podemos ver aquí, ¿no? En Marcos 6, 33, 45, la de 8, 1, 8, ¿no? Esta repartición de los panes. Y nuevamente la fe que salva a las personas enfermas, ¿no? En el caso del paralítico, pues está la imagen de la humanidad pecadora, ¿no? En el que Jesús sana al ver la fe de esas personas que lo llevaban, ¿no? De los que lo estaban cargando. También en la mujer hemorroísa o estaba impura, puede ser la imagen del pueblo judío que es incapaz de darle la sanación. Parece que, fíjense, 12 años de su vida, que estuvo aislada, marginada, etcétera. No contaba, pues primero por ser mujer, por estar con ese flujo de sangre, etcétera. Era impura en todos los sentidos, pero Jesús, al tocar a Jesús, ella se libera de su enfermedad y nuevamente pues queda reintegrada a la comunidad. Y esta figura también, el ciego Bartimeo, que puede también simbolizar a los discípulos, grita cuando va pasando Jesús y Jesús lo manda a llamar. Pues él inmediatamente tira el manto y pues se le acerca a Jesús y claro, le pide que recobre la vista. Nuevamente es esta fe, esta adhesión a la que Jesús hace posible para la sanación, ¿no? Tu fe te ha salvado. Y pues también así le dice a todas las personas, ¿no? Para que la fe es la que hace posible esta salvación total. Pues nuevamente ya después de haberles hecho un recorrido, si no los dormí por ahí, ya vamos aterrizando, ya empezamos con la vida, con estas situaciones de qué es milagro, que podemos pensar entre curar y sanar. Después todos estos textos bíblicos, extrabíblicos, pues tenemos que terminar con algo, ¿no? Regresando a la vida, ¿no? ¿Y esto qué, no? ¿O para qué nos sirve? ¿O cómo podemos aterrizar este tema? Y estas son pequeñas conclusiones generales que se pueden sacar más, pero son las que les quiero compartir. Primeramente la primera, Jesús practica sus milagros en la Galilea de los pobres, mientras que en Jerusalén no los realiza. Volvemos nuevamente a constatar que Jesús está de alguna manera pensando en esta gente pobre, marginada, que ha sido pues de alguna manera olvidada por muchas situaciones, ¿no? Y Jesús le da por eso mucha prioridad haciendo los milagros en esta zona. Otra conclusión que podemos tener también, los milagros no son exclusivos de la Biblia. Entonces, para que no se asusten y por ahí lo vuelven a ver, pues es algo real. Hay muchos taumaturgos o personas curanderas en el mundo antiguo, ¿no? En Egipto, en Babilonia, incluso podemos ver en nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, en toda Latinoamérica, ¿no? Hay muchas cuestiones de milagros, de cuestiones que están fuera de la Biblia. Los relatos de los milagros, de acuerdo a esos autores que manejé, pues bueno, son 14 y porque excluyen estos, ¿no? La maldición de la higuera, la primera multiplicación o reparto de panes, la segunda multiplicación o reparto de panes y cuando Jesús camina por el mar, ¿no? En el mar de Galilea. Y esto también es muy importante, la actividad taumatúrgica o milagrosa, vamos a decir, de hechos de milagros de Jesús,
no se limita al espacio de Israel, ¿no? Al espacio de los judíos, sino que traspasa las fronteras del país judío llegando a territorio pagano. Jesús no se queda solamente en su zona de confort, Él va hacia estas personas que también lo necesitan, personas marginadas, porque incluso que no eran judías, pero también les favorece al menos 5 milagros aquí en este evangelio. Y otra conclusión que podemos ir mencionando es esta, ¿no? En Galilea, la actividad de Jesús no tiene límites y se extiende a todos los espacios de la vida humana. ¿Cuáles son esos espacios? Pues la sinagoga, que era este lugar de reunión, de enseñanza, de oración, la casa, que es donde se encuentra Jesús o se encuentra el paciente o lo llevan hacia él, no hacia ella, y la orilla del mar. Entonces, estos son los tres espacios muy importantes donde la gente pues se relacionaba, en la sinagoga, en la casa o a la orilla del mar, ¿no? Cuando Jesús llama a sus discípulos, estaban en la barca, ¿no? Remendando las redes. Entonces, esos son los espacios que Jesús usa para compartir su reino, el reino de Dios. Y pues esta es prácticamente la última diapositiva. La pedagogía de Jesús, cómo Jesús se acerca a las personas, es lo siguiente: tomar de la mano. Jesús toma de la mano, levanta, se acerca a la gente enferma, perdona los pecados y sobre todo sana y reintegra a la sociedad. Creo que eso es muy, muy importante. Cuando hablamos siempre de una persona que ha sido sanada o curada, si queremos, ¿no? Que ha sido sanada, es que esta persona ya se puede reintegrar. La suegra de Simón se reintegró para servir o dio coinonía, administró después de otra manera su casa, también el paralítico, también el ciego, también la mujer hemorroísa, todas estas personas se reintegraron a la sociedad y ahora sí, nuevamente fueron contadas. Recuerden que en ese momento todas las personas enfermas eran aisladas, marginadas por cualquier enfermedad. Ahora se reintegran y vuelven a tratar de tener una vida normal. Y esto para el siglo I es importantísimo, ¿sí? Y bueno, pues yo ya con esto, ya se me acaban las palabras, ya les quiero dar las gracias, a ver si no los dormí. Pues muchas gracias, les agradezco y si más unas preguntas voy a tratar de contestarlas, si no, yo aquí tengo unas también, y si no, el Padre Manuel aquí nos puede ayudar también para contestarlas o me las dejan de tarea. Y antes de escucharles también algunas preguntas, comentarios, estas son las preguntas para reflexionar. La vez pasada queríamos hacer grupitos, pero creo que varios empezaron a salir, entonces no nos vamos a salir. Vamos a hacer estas preguntas para reflexionar. La primera es, ¿por qué Jesús traspasa las fronteras geográficas de Galilea con el mundo pagano para hacer sus milagros? De acuerdo a lo que reflexionamos, ¿por qué creen que Jesús está haciendo esto? Y la segunda pregunta es más para nosotros, ¿no? Nosotras, ¿cuáles son las fronteras que debemos traspasar para acercarnos al prójimo en este siglo XXI? Y hay que mencionar ejemplos concretos, ¿no? Bueno, yo con esto, quiero ahorita cerrar o más bien abrir la pantalla para compartir. Bueno, le damos las gracias a Jera por su exposición y no sé si antes de pasar a las preguntas les parezca oportuno, si tienen alguna, bueno, no a las preguntas que nos formulan, si ustedes tienen alguna aportación, comentario acerca de lo que escucharon o algo que quisieran que se explicara un poquito más. Lo que les traté de decir sencillamente son palabras que, bueno, al menos en Marcos están mencionando varias palabras que les dije, y esta palabra de semella se la usa mucho Juan. Y son, si no me equivoco, son, ¿cuántos, Manuel? ¿8? Se me olvidó. ¿Ah? ¿En Juan? Sí. Exacto. Son... La diferencia realmente, bueno, Juan, primeramente, para Juan no existen milagros, existen señales. Ajá. Y yo les voy a ir enumerando de una manera muy, muy particular. Y estas señales tienen otro propósito muy diferente, teológicamente hablando, para la comunidad de Juan, que lo que tienen los milagros para la comunidad de Marcos. En Juan, las señales prácticamente, bueno,
casi que no habría necesidad de señales por la alta cristología que tiene el Evangelio de Juan. Entonces, para Juan, las señales es para manifestar la gloria, la doxa, la presencia de Jesús, que, bueno, para esta comunidad tiene una cristología, como les dije, muy, muy adelante. En cambio, para Marcos, para los otros evangelistas, parece que los milagros tienen una dinámica, pues, muy, muy personal, vamos a decir, una comunidad enferma, una comunidad que ha sido incapaz de encontrar vida por medio de los rituales de pureza, por medio del templo. Entonces, como que Jesús se aparece en este sentido como portador de vida, ¿no? Como portador de posibilidades de que la gente pueda tener. En cambio, en Juan, realmente las señales solamente es manifestación de la misma gloria de Dios, ¿no? Así que cuando veamos también este tipo de preguntas es muy importante, pero a veces tendríamos que haber casi visto toda la teología también de Juan, porque ahorita estoy explicando de Juan, de los milagros, de las señales. Una vez que uno ya tiene todas las, estudiado los 4 evangelios, puede ver la riqueza de cada evangelista. Exacto. Entonces, en el evangelio de Juan, las señales sí juegan un papel muy diferente a los milagros que aparentemente suceden en los sinópticos. ¿Alguien iba a hablar antes de que Arturo pasara con la pregunta de Cristian? Gracias, Manuel. Primero, buenas noches. Y era de verdad interesante esa contextualización de los milagros para ir enriqueciéndonos poco a poco, día a día, con esta experiencia de Marcos, ¿no? Yo quería compartir una experiencia que tuve en el DEI, un departamento de Ecuménico e Investigación, con una biblista, especialmente con un relato que tú expresabas allí, la de la sirofenisa. Ajá. Creo que esa fue no sé si su tesis o su maestría con relación a este evangelio, pero ella, cuando nos hablaba de eso, de la sirofenisa, ella dijo algo interesante, que lo más difícil fue ponerle el título al libro. El primer nombre que le iba a poner al título de su libro, especialmente de la sirofenisa, era Una mujer convierte a Jesús. Pero después cuando hablaba con otros compañeros, empezaron a cuestionar que si era no aceptado o si iba a ser rechazado. Pero es interesante lo que tú expresabas, ¿no? Fue realizado en Tiro, era pagano, era una mujer, era afrodescendiente. Y esta Silvia Regina explicaba esta tesis o esta presentación o esta sustentación de Marco, ubicándolo desde los afrodescendientes. Y cómo los afrodescendientes eran marginados por su situación, por su cultura, y fue relacionando ese evangelio de Marco con la realidad afrodescendiente. Pero a mí me llamó la atención ese título, y es más cuando tú decías, bueno, es algo que nos puede sorprender, pero realmente Jesús con su actitud judía, posiblemente su reacción era decir, bueno, esta mujer ¿qué? Me está pidiendo de comer cuando solamente el alimento es para los judíos. Pero es interesante cómo este texto de Marco sirve para orientar a las comunidades afrodescendientes a nivel de Brasil, de toda América. Así que creo que es importante pues saber pues que especialmente sirve a los Galileas de hoy, ¿no? Y a mí me apasiona, pues a pesar de que trabajo con los indígenas, también por mi esposa ser afrodescendiente, trabajo también con esa realidad de los afrodescendientes y ver el texto de Marco desde Galilea
me permite orientar más el trabajo pastoral. Gracias. Gracias, gracias Antonio. Creo que esa interpretación, ¿no?, de la comunidad afro, de nuestras comunidades indígenas, y creo que exactamente son la hermenéutica que maneja mucho también el padre Manuel, ¿no? Del otro lado, ¿no? Ver a esas personas que siempre han sido marginadas de la historia por muchas razones. Y creo que darles vida, ¿no?, con estas interpretaciones. Yo leí el librito de Silva Regina, creo que se llamaba, creo que el subtítulo era En Frontera o algo así. Cruzando Pero fronteras. honestamente, Cruzando Fronteras, yo más bien que ese sería realmente para serle fiel aquí, esta es mi opinión solamente y se lo diría a ella, realmente para leer el libro desde la experiencia afro, como que no se daría. Sería forzar muy el texto. A lo mejor habrá otros textos, por ejemplo, el etíope. Ese podría ser un texto que podría releerse desde la experiencia. Bueno, todo se puede releer desde la experiencia que tú quieras, pero lo que estoy tratando de decir en ese libro específicamente, a mí sí me costaría trabajo verle la etnia negra, apuntarle a la negritud, porque la Galilea de aquella época, más bien toda región, era una cultura mixta. Y en cambio, la parte del acercamiento de cruzando fronteras, es cierto, ahí se dan varios cruces y no se sabe quién se cruza con quién. Y todo lo que pasa en territorio de frontera, desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de la masculinidad, desde el punto de vista de honor y de vergüenza. Hay muchos cruces en diferentes, entonces, como que para mí sería más atractivo verlo allí. Ahora, como te digo, todo el mundo puede verlo desde la experiencia y esto es lo que la riqueza de la Biblia, que cada quien trae su propia experiencia, cada quien trae sus propias preocupaciones. Lo que yo sí veo es que para tomar este texto, para decir legitima una reinterpretación afro, en mi pobre juicio, en mi humilde juicio, no lo veo yo así. Pero habrá otros textos que sí lo pueden haber así. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario de lo que dijo el padre Gera? Yo, padre, sí, un comentario, no sé, sí he oído el relato de la higuera, la maldición de la higuera, y entiendo que la maldice porque está seca, porque no está dando fruto. Y no sé si lo dijo, pero es que él así ve el templo. Pero a ver, no la maldijo porque está seca. La higuera no está seca. No tenía fruto. Es lo que como no conozco, por eso le pregunto. Ok. No. Sí. Es todo un simbolismo de la higuera. La higuera no, es un simbolismo, acuérdense. No podemos tomar literalmente. Ahora, también resulta bastante interesante Jesús, su relación con las plantas, con los animales. Bueno, en este sentido, en el texto, la higuera no está seca, no tiene fruto, tiene solamente hojas. Y la higuera está allí emparentada con la historia del templo. De paso, en alguna narración, en la de Marcos, Jesús se encuentra la higuera, sale de Betania, se encuentra la higuera, tiene hambre. Tú dices, bueno, así como que Jesús acaba de venir de Betania, seguramente que Marta y María le han dado de comer. Bueno, pero Jesús tiene hambre, se acerca a la higuera y encuentra que no tiene higos, y aunque no era la estación, los maldice. Y la higuera va al templo, y cuando regresa, Pedro se da cuenta de que la higuera se secó de raíz. ¿Por qué? Porque la higuera simboliza al pueblo de Israel. Previamente a lo que vaya a pasar en el templo, la higuera prácticamente le ha fallado a Dios desde el punto de vista de Marcos. Se obsesionó con la ley, pero no dio frutos. Mucha ley, mucha apariencia, todo, pero no tenía fruto. Eso es más o menos. Pero en algún momento yo creo que hablaremos también de esta idea de la higuera.
¿Alguien más tiene alguna otra? Yo, ¿puedo hablar? Soy Antonio de Ecuador. ¿Puedo Claro hablar? que sí. Adelante, señor Antonio. Muchas gracias. Yo pienso que actualmente hay una tendencia muy marcada en muchos sitios de asumir una responsabilidad ante las diferentes etnias que existen en el mundo. Entonces, eso creo que es una manera muy concreta para encontrar el reino de Dios, así como Jesús ampliar el horizonte, no quedarse encerrado en su local, en su situación étnica, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las fronteras que debemos nosotros seguir romper, para que el reino de Dios sea en nosotros y en todos, no solamente en limitado, porque, por ejemplo, se dice, no, se decía, solo extra ecclesia nulla salus, ¿no es cierto? Se decía así. No, pues, el reino de Dios está en todo el mundo y todo es para todos. Eso quiero decir. Muy bien, ya nos compartió parte de la primera pregunta. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si abrimos ahora el espacio para compartir la primera pregunta y si salen otras cosas, ahorita las pueden también compartir? ¿Por qué Jesús traspasa entonces las fronteras geográficas de Galilea con el mundo pagano para hacer sus milagros, de acuerdo a lo que hablamos? ¿Por qué Jesús va a esas fronteras? ¿Alguien? Libremente, si no los vemos, somos muchos en la pantalla, abran su micrófono y pueden hablar, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para mí, yo entiendo que Jesús no podía quedarse en un solo lugar porque Él vino a ayudar a dignificar a los pobres, pero también no solamente pobres, aquellos que estaban inválidos, que estaban ciegos, que no tenían que comer. También hay otra pobreza. ¿Entiendes? Las personas también que estaban en Jerusalén tenían su pobreza porque también los que tenían dinero, los poderosos, tienen su pobreza en sí. Entonces, a ellos también Jesús vino a enseñarle el amor, a enseñarle la compasión. Si Jesús no podía quedarse nada más en ese espacio reducido, por eso es que tenía que llegar. Exacto. Más lejos. Sí, muy bien, muy bien. Como les digo, cada evangelio, estamos hablando ahorita de Marcos, ¿no? Pero Marcos es lo que está tratando de decir, ¿no? Galilea le da prioridad y Jerusalén, pues no tanto. Ya vamos a ir viendo que Mateo lo maneja un poquito diferente, Lucas pues también, más bien quédense en Jerusalén, en Jerusalén. Aquí se les va a aparecer otra vez Jesús, y Juan, pues ahorita como le estaba diciendo el padre Manuel, ¿no? Tiene otra teología. Entonces por eso recuerden que son comunidades que están tratando de asimilar la vida, la pasión, muerte y pues esta resurrección de Jesús con todos estos acontecimientos que vivió, ¿no? Los milagros, todas estas cosas, historias, y es tratando de interpretar, ¿no? Cómo pues sí, actualizar o vivir lo que Jesús les enseñó, ¿no? Entonces, en este caso, con la comunidad de Marcos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Padre Gerardo, Sí, adelante. bueno, creo, es mi interpretación, ¿verdad? Creo que también Jesús rompe fronteras para dignificar la humanidad, para dignificar la vida. O sea, que toda la creación es vida y al ser vida, Él quiere dignificarla. ¿Para qué? Para que volvamos a reintegrarnos y que ponernos al servicio de todos los demás, así como Él. Eso es lo que yo más o menos lo que sí, le interpreté de lo que usted nos dio. Gracias. Porque también ahora me queda muy claro que uno no puede generalizar cuando va a hablar de la Biblia, porque cada uno tiene su forma, su contenido para enseñar. Entonces, aunque todos sean evangelistas, todos tienen su forma de enseñarnos a comprender el ser humano, a amar y a servir. Exacto, muy bien, muy bien. Ha dicho dos cosas muy importantes, ¿no? De que exactamente
Jesús pues trata de dignificar, ¿no? Todos y todas son importantes, mujeres, enfermos, no enfermos, sean judíos, no judíos, para Jesús todos son importantes, ¿no? Y eso último también que nos compartió, ¿no? Gerardo, A mí, perdón, Marco. hola, Flavia. Okay. Sí. Yo creo que ustedes ya lo han mencionado, hay que ser muy cautelosos de el evangelista que nos está narrando esto con relación a nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente sabemos que nuestro Señor Jesucristo no fue más allá de 90 kilómetros del lugar donde nació. O sea, no hizo una expansión como de llevar la palabra, pues como lo hizo San Pablo o como otros viajeros que se dieron, los filósofos griegos que viajaban a Egipto, que viajaban a otros lugares. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso, no fue más allá de 90 kilómetros. Y por otro lado, cautelosos cuando Él dice, yo vine a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces hay que ser cautelosos con lo que nos dice cada quien de los evangelistas, como nos lo presentan, que es lo que están ustedes enfatizando. Exacto. Eso de las ovejas de la casa de Israel, ¿no? Ya lo encontramos en la comunidad de Mateo, ¿no? Sí. Aquí Marcos no lo menciona. Pero sí, o sea, nuevamente creo reiterar que cada evangelista, ¿no? Está tratando de resaltar diferentes aspectos de estos eventos, ¿no? Que tuvo Jesús de Nazaret. Muy bien. ¿Alguien más, perdón, por ahí pidió la palabra después del padre? Sí, yo quería aportar algo así que me suscitaba un poco de la escucha. Y era que a mí me gusta pensar a Jesús como descubriendo que tiene que traspasar las fronteras, ¿no? Ajá. Y más que nada pensaba en el texto de la Sirofenicia, porque como que en ese relato aparece como un Jesús reticente, digamos, al diálogo con la Sirofenicia, ¿no? Y después va entrando cuando la Sirofenicia, bueno, le contesta y le hace otra repregunta. Y como que me gusta, digo, uno como en la tarea de la misión cotidiana, no es que a uno no le suscita enseguida que tiene que traspasar fronteras, ¿no? Las tiene que descubrir y después como que da el paso al traspasarlo, ¿no? Entonces como que me gusta pensar a un Jesús también que está en una búsqueda que tiene que traspasar esas fronteras, ¿no? O la comunidad tal vez está haciendo esas preguntas, no sé. Exacto, gracias. Creo que estos textos ya la próxima semana precisamente Yola nos va a hablar de algunos textos de las mujeres que trató Jesús, y el padre Manuel también nos va a hablar de las discípulas de Jesús. Yo, como les digo, ahorita les di como algo bien general de todo. Me hubiera gustado tratar más algunos textos, ¿no? Pero bueno, no hubo el tiempo, pero esto es para llegarlos con la intriga, que nos sigan acompañando y para que vean, se van ampliando estos textos, ¿no? Más adelante. Gracias, señora Flavia. Me gustaría, no recuerdo quién era la persona que habló previamente, de que estaba hablando de que Jesús estuvo aprendiendo, y es exactamente lo que la comunidad de Marcos está haciendo. La comunidad, recuerden que, bueno, Jesús, cuando se escriben esas historias, Jesús ya está muerto. Solamente queda el recuerdo del evento pascual. Y a la comunidad de Marcos le está costando abrirse a otras, a abrazar otra cultura, abrazar otra manera de entender a Dios. Y efectivamente, no quiero estropear las palabras tan preciosas que compartió Flavia. Creo que fue ella. La comunidad va a tener que ir aprendiendo, y Jesús también va a tener que ir aprendiendo, así como que no quiere, así como dice que entró a la casa, que no quiere que lo supiera. Bueno, así como pero es lo que refleja la comunidad de Marcos, los conflictos internos. ¿Nos abrimos a otra realidad o nos cerramos? Y no solamente la comunidad de Marcos tuvo que enfatizar esta idea o tuvo que elaborarla. La comunidad de Mateo también trabaja esta historia, y en la comunidad de Mateo Jesús específicamente dice que no ha venido más que a la oveja perdida del pueblo de Israel. Y ya cuando, fíjense, cuando Jesús resucitado, ya en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo,
ya dice, todo poder se me ha dado en lo alto, vayan a todas las naciones. Y uno dice, pues no que nada más a la oveja perdida de Israel, porque ya fue la comunidad que se abrió en Mateo. Y en Marcos, por eso a mí me encanta Marcos, porque no romantiza, sino que te pone el proceso de hermanos y hermanas, hasta el día de hoy, a abrirse, a abrazar a otra gente, a otra cultura, a cruzar otras fronteras. Como decía nuestro hermano de Ecuador, no es fácil. Estas son las señales del reino. Uno, en teoría, tú dices, ay, no, yo sí voy a querer, como no, a los de otro país, pero ya vívelo, ya experimentalo. ¿Con quién tú no te cruzarías? ¿Con quién no se sentaría a tu mesa? ¿Con qué grupo de personas tú mejor dices allá que se queden separaditos? Bueno, pues para esta gente del siglo I también eso le resultó problemático. Y poco a poco, Marcos va muy en la teología de Pablo, muy en la teología de Pablo de decir, bueno, el evento de Cristo nos tiene que ayudar a vivir sin fronteras. Esto es bien bonito, bien radical, pero ya ponerlo en la práctica a la comunidad le costó lágrimas, le costó exclusiones, y también tenemos que ver el Espíritu de Dios que animó a la comunidad, decir, ábranse, de lo contrario nos convertimos en museo. Y siempre que hay esta tendencia de encerrarnos, de decir solamente nosotros, pues corremos el riesgo de no estar anunciando ya el reino, sino estar anunciando nuestros propósitos, nuestros fines, ¿verdad? Pero bueno, gracias hermana Flavia, y perdón por haber interrumpido, y No, está bien, está bien. Dijo muy bonito sus palabritas. Gracias. Mira. Sí, adelante, no sé quién me habla. Soy yo, Gis. Gis, adelante. Es que uniendo esto que han estado comentando los compañeros y compañeras, en este mismo proceso que vivió Jesús, que vivieron los discípulos y discípulas, que vivieron las comunidades, estamos nosotros y nosotras hoy también, ¿verdad? A veces creemos que entendemos mucho de Jesús, como decía ahora Manuel, y que lo estamos viviendo muy bien, el evangelio, o que somos partícipes del reino, pero muchas veces más bien nos alejamos, ¿verdad? Y por eso me parece importantísimo todos estos procesos que nosotros vivimos en talleres, en cursos de Biblia, precisamente para concientizar y ver que lo que decían ustedes hace un rato también, ¿verdad? Que el texto no se tiene que leer literalmente, sino que hay que siempre pensar en que el texto tiene un contexto y que cada evangelista tiene una intencionalidad. Exacto. Entonces, y creo que eso hay que estarlo repitiendo y repitiendo, porque incluso eso a veces no nos queda claro. O sea, tal vez hoy en la clase o en el curso lo entendemos muy bien, pero en el momento en que otra vez asistimos a la misa y retrocedemos, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar siempre en esa búsqueda, como decía ahora también la hermana, ¿verdad? Así como Jesús vivió esa búsqueda, nosotras también, ¿verdad? Estar siempre en eso, memorizando o acordándonos, ¿verdad? De que cada evangelista escribe con una intencionalidad desde un contexto y una comunidad con conflictos diferentes. Exacto, muchas gracias, Gis. Creo que esto vale nuevamente para todas nuestras clases, ¿no? De que vayamos viendo con cada uno de estos temas, ¿no? Son contextos diferentes de los 4 evangelistas que tenemos y de cada uno de los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es este esfuerzo que estamos tratando, por ejemplo, lo que hice o traté de hacer el día de hoy, de compartir los milagros, ¿no? Cómo están desarrollando estos milagros, estos eventos extraordinarios dentro de la comunidad de Marcos, que va a funcionar diferente en Mateo, en Marcos, en Mateo, Lucas y Juan. Pero gracias, Gis. Ajá. Padre Jera, otra cosa. Adelante, sí. Yo creo que, digamos, siento que, digamos, los límites, como decía ahora de Jesús, no es tanto de la distancia, sino los cambios que uno debe cambiar tanto de mentalidad para, entonces ahí es donde se transgreden los límites. Exacto. Y ya, usted ya otra vez nos está contestando ya la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas fronteras que debemos de traspasar tal vez nosotras, ¿no? En este siglo XXI. Ya no estamos hablando del siglo I cuando escribió Marcos a su comunidad. Estamos hablando de nosotras, ¿no? Que tenemos que tal vez que
transgredir nuestras propias, no sé, maneras de pensar, maneras de actuar, qué sé yo, ¿no? Y muchas gracias también por compartir. Creo que usted tiene mucha vocación para ser biblista, ¿eh? Ya la vamos a contratar aquí para que nos acompañe. Ahí está mi profe. Ahí está mi profe, Giselle. Esos son los que está bien, está bien. Entonces, sí, es de la, ha tenido buena asesora, ¿no? La matriarca Gis. Excelentes. Exacto. Padre, excelentes. En 2 años he aprendido montones. Y he aprendido a amar la Biblia y a cambiar ese chip que traía aquí. Exactamente, exactamente. Muy bien, muchas gracias otra vez por compartir. No sé si alguien quiere ya también adentrarse en esta segunda pregunta de cuáles son esas fronteras que nosotras debemos de traspasar en este siglo XXI. ¿En qué sentido? O si pueden dar algún ejemplo concreto. Porque bueno, son palabras muy bonitas, ¿no? De hace 2000 años, vamos a actualizarlas. Sí, adelante, perdón. Sí, en parte, en contestación a esta pregunta es que estamos cruzando. Bueno, primeramente voy a decir que me gustó mucho que trajera eso, que nos mencionara eso de que los milagros no son únicos de Jesús, sino que ya en las otras culturas había ese sentido de milagros. Exacto. Y y eso lo agradezco mucho porque a veces cuando estamos estudiando, estamos leyendo la Biblia, luego vemos otra cosa en otra parte y digamos, entonces la Biblia está equivocada, porque no nomás era ahí o algo así. Yo digo porque me ha pasado en lo personal y por eso me gusta que se hable abiertamente y por eso digo, al mismo tiempo estamos cruzando esa frontera ahora en que estamos abriéndonos a que habría, primeramente, claro, a leer la Biblia, pero luego también a reconocer de que pues no nomás es la Biblia, sino que tenemos que leerlo en el contexto cuando se escribió, porque lo que ya había de literatura, de religiones, de la sociedad, las diferentes sociedades, cómo se manejaban en aquel entonces. Bueno, este es mi comentario que digo, me agradó mucho eso y muchas gracias. También muchas gracias, de los milagros. Al final de cuentas es esto, ¿no? El compartir y aprender unos de otros y de otras, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre esta pregunta de qué debemos de traspasar, las fronteras que debemos de atravesar? Perdón, Gerardo. Adelante, adelante. Yo, Marco, yo creo que traspasar la barrera de la indiferencia más que nada. Sobre todo cuando estamos frente al que creemos que necesita de nosotros. Yo creo que muchas veces lo hago, no lo hago, o bueno, yo creo que alguien más lo haga. Y yo creo que eso, pues, es una barrera que todos debemos de traspasar, más que nada, la barrera de la indiferencia, la barrera de la insensibilidad, la barrera de la empatía. Que hay tanto mal, y que siempre ha habido el mal en el mundo, pero hay tanto mal, pero creo yo que lo malo no es la existencia del mal en el mundo, en nuestras sociedades, en nosotros, sino la indiferencia que nos hemos acostumbrado a vivir con él. Menciono esto porque yo, por ejemplo, ir a un país latinoamericano, en Asia o en cualquier lugar y ver gente que pide dinero, ver gente que está, que vive en los parques, gente que está, que es indigente, hemos aprendido a verlos como algo normal. Y a verlo con indiferencia. Y eso, y el sufrimiento humano no es normal. Sí, gracias, Padre Marco. La semana pasada creo que también el Padre Fernando de Canadá nos recordaba esto, ¿no? Que el Papa insiste mucho en eso, el Papa Francisco, eliminar esa barrera, ¿no? Cruzar esa frontera de la indiferencia. Que a mí no me importa lo que te pase, lo que te suceda a ti, ¿no? Y ahorita, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? De este COVID-19, ¿no? Que nos ha afectado en todo el mundo. Muchas gracias, Padre Marco. ¿Alguien más que quiera compartir esto? ¿Como qué tipo de fronteras o podremos traspasar en este siglo XXI para...? Yo pienso que una de las fronteras que tenemos que traspasar en nuestro tiempo es la otredad. Ver a todos los demás como el otro, el que está mal y nosotros estamos bien, mi etnia, mi religión, mi género está bien y el otro está mal. Yo pienso que es una de las claves, una de las fronteras claves que tenemos que traspasar.
Bien, excelente, Cristina, muy bien, agradezco tu participación, de que a veces nosotros pensamos que estamos en la única, tenemos toda la razón, todo lo que decimos está bien, ¿no? Pero tenemos que escuchar otras voces, otras personas que piensan diferente a nosotros, que sienten diferente a nosotros, a nosotras, y es eso, ¿no? Sencillamente aprender unos de otros, de otras, ¿no? Padre Jera, sí, Adelante. yo pienso que, como decía el padre Marco, ¿verdad? Que la indiferencia, esta pandemia, estos huracanes para nosotros en América, son una oportunidad para traspasar esa barrera, ¿verdad? En cuanto a la indiferencia. No podemos pensar decir, bueno, yo no voy a ayudar a tal persona porque ni la conozco, ¿verdad? Entonces, no, esa es una barrera que tenemos que eliminar, ¿verdad? No importa no conocer una persona para poder ser solidaria con ellos, principalmente en este momento de esta pandemia. Entonces, es una de las barreras que tenemos que eliminar, ¿verdad? Es una frontera, pues, ¿verdad? De la indiferencia. Exacto, creo que eso pues nos llama la atención nuevamente, ¿no? De hasta cuándo vamos a ser indiferentes a lo que sucede a las demás personas, ¿no? Había personas muy vulnerables en el siglo I, como ya lo hemos visto, pero lo siguen habiendo ahora, ¿no? En nuestro siglo XXI. Personas muy vulnerables, ¿no? Que necesitan de nuestra ayuda. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? De Ecuador. Sí, adelante, adelante. Gracias, padre. Muy linda su exposición, me he quedado satisfecho totalmente. Gracias, gracias. Y gracias a usted. Y pienso que otra de las fronteras actuales, así como en el tiempo de Marcos, pues son, por ejemplo, las migraciones. Muy A bien. veces estamos un poco alejados de ellas, teniendo la realidad, por ejemplo. A nosotros aquí en Ecuador nos pasa eso. ¿Sabe que llegan los migrantes de Venezuela y a veces nos cruzamos de brazos y dejamos, o solo nos lamentamos y no hacemos nada, cuando debemos nosotros buscar alguna manera de integrarles a ellos a nuestra sociedad, darles un trabajito, qué sé yo, cualquier cosa que pueda hacerse, pero eso angustia. Entonces, esas fronteras debemos nosotros superarlas como cristianos. Eso es, padre. Exacto, muchas gracias por su participación. Mire, yo también me tocó vivir allá en Perú y en Bolivia. Visité varias casas nuestras de los claretianos y sí me tocó ver esa experiencia, ¿no? De nuestra gente venezolana que por muchas cuestiones no tuvo que emigrar y está en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, bueno, toda esa parte de Sudamérica, algunos que tratan de llegar acá a Centroamérica. Y es la misma historia de nuestras migraciones, ¿no? Soy mexicano, pues nuestra gente mexicana que ha emigrado acá a Estados Unidos y bueno, pues otras a Canadá y pues es la historia de la salvación, ¿no? Nuestra gente migrante, ¿no? Que también se nos habla mucho en la Biblia, ¿no? Ajá. Muchas gracias también por recordarnos esto. ¿Alguien más? ¿Otro tipo de...? Sí, padre. Pero ¿puedo hacer un comentario? Tengo una pregunta. ¿Silvia? Sí, Silvia, adelante. Tengo una pregunta radical, escandalosa. Disculpen. Estoy aprendiendo que el Evangelio de Marcos a mí me está enseñando la vida, el proceso de Jesucristo, lo que hacía. Ahora, al haber oído esta plática, esta charla, estoy descubriendo entonces la existencia de milagros, ¿verdad? De sanaciones, de curaciones no exclusivas de Jesucristo o en la Biblia. Pero también tengo entendido que Jesucristo le dio el poder a los discípulos para salir y sanar y hacer milagros, ¿verdad? No puedo nombrar la cita porque no voy a, ¿verdad? Pero a través del tiempo yo lo que estoy pensando es que ¿cómo es que la Biblia nos empodera a nosotros, a la humanidad, a seguir haciendo milagros? Porque yo sí siento que el hecho de ser bautizado, tenemos esa gracia de Dios. Y si yo voy a tomar la Biblia y aprender de este gran personaje de la historia, el Hijo de Dios, y que mi creencia es que sí lo es, pero también entonces la historia lo que me está enseñando
es que, y yo lo veo como, por ejemplo, las mamás, que nombrando en oración, atienden a sus hijos enfermos y hay una cura milagrosa, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, la intercesión de Dios. O de los santos, ¿verdad? De Jesucristo. Pero entonces, sí es posible, por eso digo una pregunta radical, sí es posible, y yo quiero que la gente no lo tome, yo no le estoy dando en lo absoluto ningún crédito a las personas llamadas curanderas, brujas y todo eso. Pero en un buen sentido de que nosotros mismos como hijos e hijas de Dios, que tengamos esa gracia, ese poder de crear cosas milagrosas, no digo de curar, ¿verdad? Eso sucede en lo que es la ciencia, en la medicina. Pero también yo sí siento que hay algo que nosotros como hijos de Dios, hay una gracia que nosotros también poseemos. Y no sé si sea una cosa, lo creo por la experiencia de mi abuelita, de que yo a esta persona, yo sentía que era un verdadero vehículo, ¿verdad? Que transmitía esa gracia de Dios. Con milagros, de que si venía gente a la casa de mi abuelita y nada más tenía una gallina, podía darle de comer a 20, 50 personas. Entonces, yo no estoy hablando de curaciones simplemente, pero cosas que decimos milagrosamente, milagrosamente. Yo sé que es muy distinto a los milagros que Jesucristo desempeñó, desarrolló, pero al aprender de que esto existe en otros tiempos que ha existido y que sigue existiendo, entonces no sé si es una forma correcta de decir, de contestar y decir sí se puede aplicar a todos nosotros, a la humanidad. O sea, ¿por qué exclusivamente entonces nada más Jesucristo es la persona que va a hacer este vehículo de las formas milagrosas? Y es que yo siento que tenemos que creer que nosotros, la humanidad ahorita, hoy en día, no solamente lo que pasó hace 2000 años, pero ahora, hoy. Sí. De hecho, creo que comparto pues parte de lo que estás diciendo, ¿no? Que claro, si estamos hablando del contexto de los milagros en Marcos, en otros evangelios, pues ya nos podemos tal vez salir de este contexto, pero si hablas, ¿no?, de las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Creo que el primer milagro que podemos decir es el milagro de la vida. Todos nosotros y nosotras estamos aquí presentes de varios países en el mundo, Latinoamérica, acá en Estados Unidos, y estamos presentes, ¿no? Incluso en medio de esta pandemia, personas familiares nuestros que se han adelantado, que se los ha llevado, nos ha arrebatado la pandemia. Y por ahí, hace rato que estabas hablando, vi también incluso unas plantitas, ¿no? Las plantas también son el símbolo de la vida. Tú sabes cómo está la situación acá en Chicago con estas nevadas que nos han caído, y el ver siempre una planta, algo verde, pues hay una vida, ¿no? Claro, hay vida afuera, también en medio de este invierno, pero también hay una vida, hay una planta, en una persona, en un animalito, ¿no? Y creo que son los milagros de la vida, ¿no? Que tenemos un amanecer, un atardecer, bueno, una nevada también grande, pero bueno, son las cosas de la naturaleza que nos siguen dando para compartir esta grandiosidad o esta grandeza, esta majestuosidad, como le queramos decir, de Dios, ¿no? Que se hace presente entre nosotros. Era, adelante. No quería hacer esto así como una cosa de escándalo. Cuando estabas haciendo la diferencia entre enfermedad, entre curar y sanar, otra de las cosas que también desde el punto de vista de la antropología es el quitar el estigma. Limpiar. Cuando Jesús tiene toda esta idea, primeramente le quita, porque una cosa es la enfermedad, otra es el estigma de estar enfermo. A la persona que está con lepra, la enfermedad en realidad era posiblemente pequeña, pero el hecho de que tienes toda una religión que te dice eres impuro, no te puedes acercar aquí, todo lo que toques te contamina, todo.
pues con esa idea, ¿quién va a poder vivir? Y esto va a la idea a lo que estaba hablando Silvia. En todas las culturas ha existido gente que tienen el poder de verdad de utilizar sus manos, sus palabras, sus hierbas, sus conocimientos, y esto es para dar vida. Entonces, los taumaturgos, las personas que tienen habilidades y no tiene nada que ver con la brujería, no tiene nada que ver con los demonios, porque también la gente rápido desacredita esas prácticas. Y yo tengo la certeza que en muchos de ustedes, en muchas partes del continente, se habrán encontrado con nuestra cultura ancestral. Tiene una rica espiritualidad de curación, de sanar. Piensen en ello cuando vean los milagros de Jesús. Jesús también aprendió, pero también quita estigma. Le va quitando a la persona y decir, no, tú eres mi hija. Hija, qué grande es tu fe. ¿Quién me tocó? Se deja tocar. Imagínense aquella persona que toda su vida se había visto como mala, como fuente de impureza. De pronto viene alguien que le dice, no, tú eres una hija querida. Pues hasta yo me pongo así. Piensen cuando les dan un discurso solo negativo, 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 son pecadores, son pecadores, son pecadores. La gente llega a interiorizarlo y de tal manera que la gente ahora viene y se confiesa, pues no sé ni de qué me voy a confesar porque pues yo no siento que tenga pecado, pero ahí está enferma de verdad porque ya le hemos enfermado, el sistema le enfermó. Pero entonces piensen en Jesús que viene a quitar el estigma, que te viene a tratar como persona. Los gestos, por ahí hablábamos en el Evangelio. Y por eso quería también aprovechar esta oportunidad para invitarles. Miren, los jueves tenemos la reflexión del Evangelio. Todas las personas que quieran, se les va a mandar la invitación. Y allí podemos ir dialogando, conversando, pero sí, esta idea de ver estos sanadores por varias personas, yo creo que nos va a brindar la posibilidad de ver cómo Dios está actuando, no solamente por la persona de Jesús, sino en la persona de Jesús, con el nombre de Jesús y en personas concretas y específicas que puedan tener estos dones, que puedan transmitir vida, que puedan transgredir también fronteras. Porque también aquí a veces la gente solamente cree en la salud, en lo que el médico dice, en el que fue a la universidad, en el que tiene la diplomita. Pero hay mucha sabiduría popular, y lástima que no tenemos tiempo, si no el padre Marcos les podría contar cómo él también cura gente utilizando sus manos y sus aceites, que parece como brujería, pero dice que él cura y sana, y la gente se siente bien, de verdad. Perdón, pero si me permites, Manuel, yo creo que yo creo que esto es algo interesante en la realización de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que no usa absolutamente nada. El único milagro donde creo yo, corríjanme si estoy en un error, es donde va a utilizar la saliva. Pero en todos los demás, pero en todos los demás, simplemente es su palabra, e inclusive él no se adjudica el crédito, dice, es tu fe la que te ha sanado, a diferencia de los otros curanderos pues de aquellos tiempos, que siempre utilizaban algo, utilizaban plantas, utilizaban hierbas, utilizaban qué sé yo, aceites, artefactos y cosas por el estilo, ¿no? El Señor Jesucristo hubo una cuestión, y también yo quiero creer en lo que tú mencionas, Manuel, muy importante, el lenguaje corporal. Yo creo que si algo tenía nuestro Señor Jesucristo, debió haber sido un excelente psicólogo, en el sentido de que su presencia hacía a la persona, no, para eso no hay palabras, es su lenguaje corporal que hacía hacer a la persona bienvenida, aceptada, no rechazada, porque se arrimaba, los tomaba y les decía, y con el lenguaje corporal, aquí estoy contigo. ¿Qué es lo que necesita escuchar un enfermo? ¿Qué es lo que necesita escuchar alguien que se siente relegado, marginado, no tomado en cuenta? Aquí estoy. Es muy interesante que, bueno, ya aquí no es la cuestión del milagro, pero cuando habla con Zaqueo, que Zaqueo se sube para verlo y le grita. O sea, ese grito es, Jesús está poniendo atención en mí, que soy pecador y no lo merezco. Eso es increíble, su presencia corporal, su disposición
que tenía: aquí estoy contigo. Y no solamente, bueno, es la misma dinámica de ir quitando el estigma, de verdad. Ahora, desde el punto de vista histórico, la gente va a cuestionar si realmente todos estos curanderos, porque no solamente era Asclepio, por ejemplo, en todo en el Mediterráneo, que había santuarios donde la gente donde curaba con masajes, con agua, con barro. Les trabajaba muy bien la psicología. Si ustedes un día van por ejemplo, a Pérgamo, van a ver todo el centro que tenía Asclepio, y cómo les trabajaba todos sus miedos, sus temores, y los pasaba por un túnel oscuro y les iba gritando su nombre: vuelve a tu ser, vuelve a tu ser. Y la gente al final miraba y de verdad los liberaba. Bueno, Jesús también, toda esta gente, Mendoza, por ejemplo, otro hacedor de milagros del tiempo de Jesús, Mendoza, o el círculo mágico de los judíos que creían que no se salió porque no llovía, había una gran sequía, pintó un círculo, se metió Mendoza, el rabino Mendoza, y dijo: Yahvé, no me voy a mover de aquí hasta que no lluevas. Y después tuvieron que sacarlo porque se estaban inundando todo mundo. También en su oración le picó una víbora y la víbora se murió, una víbora ponzoñosa. Estas imágenes, todo es cuando le quita a la gente, cuando Jesús le quita el estigma, pues la gente vive. Cuando la gente después, hasta cuando uno está liberando también por medio de la palabra de Dios, por medio de las pláticas de la Biblia, que no te dan el bibliazo y te condenan, sino que te dicen: no, hermano, hermana, todos podemos coexistir, todos tenemos derecho a sentir el amor fraternal de Dios. Y entonces, ya respira un poquito, pero si te hacen sentir que eres la más miserable, que eres pecadora, que ya estás ardiendo en el infierno, pues lógico que te vas a enfermar. Pero hermanos y hermanas, lástima que el tiempo se nos terminó, pero la próxima semana vamos a seguir hablando de milagros, y viene esta historia. Bien, perdón. Soy Pamela. Hermanos, quiero darle las gracias, infinitas gracias. El curso está precioso, a mí me sirve de mucho. Lo tomé porque estoy haciéndome mis quimios y creo que ha sido muy alentador y sanador el hacerlo. Muchas gracias, hermano Manuel, hermano Jeda, gracias. Quería consultarle por lo que habló anteriormente, que al principio no le comprendí muy bien, lo que había mañana, que nos invitaba a algo para mañana. Mañana tenemos, cada jueves estamos reflexionando el Evangelio, y tenemos, hagan de cuenta, una especie como media hora de clase, y después hacemos esto justamente, abrimos la conversación, y tenemos la oportunidad con más tiempo, con más espacio, para ir explorando la riqueza del Evangelio, y prácticamente el Evangelio toma vida porque se va compartiendo. Hermana Pamela, creemos en el Dios de la vida, y su vida está en sus manos, su vida es sagrada, y vamos a pedirle a Dios que le cuide, que le bendiga, y que todas sus operaciones, que todo lo que Dios va a operarle, Dios va a estar con usted, mamita. Esto es nuestra fe, y les estoy diciendo que vamos a venir más historias de milagros. La próxima semana viene Yola, y creo que ella va a hablar de las historias de los milagros de las mujeres, de Jesús que transforma la vida de las mujeres. Así que, hermanos y hermanas, vamos a tener una oración a nuestra hermana Pamela y a toda la gente que esté enferma. Vamos a pedir al Señor que le cuide. Señor Jesús, te pedimos que en este día sintamos también tu mano sanadora. Vivimos con miedo, tenemos temor a enfermarnos. Hay muchos signos de muerte, pero también confiamos en que tú estás con nosotros. Confiamos en tu amor y confiamos en que tú nos regalas vida. Te pedimos que cuides a nuestra hermana Pamela, que le quites sus miedos, sus temores, y que en estos momentos de sufrimiento también sienta tu presencia cercana a ella. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, a la gente que tenga tiempo y que quiera venir a aprender un poquito más de la palabra de Dios, es con este acercamiento. No tenemos la exclusiva, no somos la palabra de Dios, somos servidores de la palabra de Dios, pero de la palabra liberadora, de la palabra que dé esperanza. Así que, hermanos y hermanas, cuídense mucho.
Nos vemos la próxima semana. Un aplauso virtual para el Jera. Uy, bravo, Jera. Excelente. Buenas noches. Excelente, Jera. Buenas noches, Jera. Y a todas las personas que participaron, de verdad, muchas gracias.